¿Alguna vez te has imaginado viviendo en una casa de lujo, pero no tienes ni idea de cómo empezar a ahorrar para conseguirla? Bueno, déjame decir que no estás solo. La mayoría de las personas sueñan en tener una casa de lujo, pero son muy pocas aquellas que son capaces de ahorrar para poder conseguirlo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que sé un método el cual te ayudaría a conseguir esa casa de ensueño de manera rápida y eficiente? Hoy voy a enseñarte exactamente cómo hacerlo utilizando un método que puede cambiar tu vida financiera, que es el método SMART. El problema que la gran mayoría de personas sufren es que no saben por dónde empezar. ¿Debería ahorrar una cantidad fija cada mes? ¿Debería invertir? ¿Cómo mantenerse motivado durante largo tiempo? Estos problemas hacen que la gran mayoría de personas se frenen a conseguir sus objetivos. Y la verdad es que actualmente todos queremos los resultados ya de ya. Pero eso no es posible. Pero con este método lo que podemos hacer es acelerar el proceso. Pero antes de entrar en la parte práctica, ya que vamos a ver cómo conseguir una casa de lujo, debemos saber de qué trata el método SMART. Su nombre proviene de un acrónimo en inglés, y el cual en cada letra tiene una palabra la cual significa cómo debe ser un objetivo. Primero tenemos la S, que en español sería específico. Eso significa que tu objetivo debe estar claramente definido. No sirve algo vago como quiero una casa bonita. Tiene que ser algo más detallado. Pero a continuación te pongo un ejemplo. Quiero comprar una casa de lujo de 500 metros cuadrados con piscina y en un barrio en concreto. Y esto lo que hace es darte una visión clara de lo que quieres, ya que muchas personas no conseguimos alcanzar nuestros objetivos porque no sabemos realmente lo que queremos de manera específica. Luego tendríamos la M, que es medible. ¿Cómo sabes que estás avanzando hacia un objetivo si no lo puedes medir? Y aquí es donde entra el concepto de hacer un plan financiero. En nuestro caso, que es comprar una casa de lujo, debemos saber cuánto dinero tenemos que ahorrar cada mes y cuánto tiempo nos llevará a alcanzar ese monto necesario. Si, por ejemplo, queremos una casa de 700.000 euros, lo que podemos hacer es desglosar ese número en porciones más pequeñas, porque aparte es un número muy alto y puede que digamos o veamos que está muy lejos del poder adquisitivo que tenemos actualmente. Pero si lo desglosamos y podemos ahorrar 2.000 euros cada mes, podemos conseguir a final de año 24.000 euros. Pero no te preocupes porque esto es solo un ejemplo, ahora veremos la parte práctica. La siguiente letra es la A, de alcanzable, y aquí es una de las partes más importantes, y ver si realmente lo que queremos es realista en nuestra situación. Tener una casa de lujo suena increíble, pero debes analizar los ingresos y los gastos que tienes y de las posibles fuentes de ingreso que puedas tener a futuro. Aquí alguna pregunta clave que te podrías hacer: ¿qué puedo hacer para que este objetivo sea realista? Si puedo ajustar mis gastos, si puedo incrementar mis ingresos de alguna manera. Y recuerda, no solo se trata de soñar, ya que eso es muy fácil, sino de un plan que realmente puedas cumplir. Luego pasaríamos a la R, de relevante. Ahorrar para una casa de lujo es un gran objetivo, pero debe alinearse con tus valores y también con tus prioridades. Pregúntate si realmente quiero esta casa y si es algo que realmente voy a disfrutar, asegurándote de simplemente que no sea un capricho momentáneo. Y finalmente tendríamos la D, que en español sería como limitado en tiempo. Eso significa que debes poner una fecha límite a tu objetivo, ya sea ahorrar para una casa de lujo o sea para otro objetivo financiero que tengas. No vale simplemente en decir algún día quiero una casa de lujo. Debes decir quiero una casa de lujo en X tiempo. Por ejemplo, en este vídeo utilizaremos 10 años, pero tú podrías utilizarlo o personalizar lo que a continuación veremos en los años que tú creas que son convenientes según tu situación. Ahora que ya sabemos lo que significa la palabra SMART, debemos aplicarlo a la práctica, ya que en la teoría suena muy bien, pero necesitamos saber cuánto dinero necesitamos ahorrar para conseguir esa casa de lujo y en cuánto tiempo. Y hay muchas variables que va a depender mucho de si vas a cumplir ese objetivo o no. Supongamos que el precio de la casa de lujo que queremos comprar aproximadamente son de unos 700.000 euros. Pero vale, ahora me estarás preguntando, ¿cómo voy a llegar a conseguir esa cifra? Pues lo vamos a desglosar paso a paso utilizando el método SMART. El primer paso es que sea específico, así que vamos a hacerlo un poco más concreto. Digamos que esa casa que acabamos de tasar tiene unos 400 metros cuadrados, con piscina, jardín y en el mejor barrio de la ciudad. Y como he dicho antes, el precio son 700.000 euros. Lo siguiente que tenemos que saber es cuánto dinero necesito tener ahorrado para poder dar la entrada. De normal, las entidades financieras te dan hasta un 20% del valor del inmueble. Si hemos dicho que son 700.000, el 20% de este importe serían 140.000 euros. Pues ahora mismo ya sabemos cuánto dinero necesitamos tener ahorrados. Pero lo siguiente es cómo ahorramos esa cantidad, ya que es mucho. Y aquí es donde entra la segunda fase, que es la parte medible. Si necesitas 140.000 euros, debemos desglosar esa gran cantidad en trozos más pequeños. Supongamos que queremos ahorrar esa cantidad en 10 años. Pues muy simple, simplemente hay que dividir la cantidad entre los años y nos da 14.000
euros al año, lo que equivaldría a 1.167 euros al mes. Una cantidad que al principio no parece muy elevada, pero espérate porque aún no hemos acabado. Pero esto ya parece mucho más alcanzable que 140.000. Ahora la siguiente parte es saber si es factible y realista poder ahorrar esa cantidad de dinero cada mes. Si la respuesta es no, debes buscar la manera de poder conseguir más fuentes de ingreso. O por otro lado, no gastar tanto. Pero es más recomendable tener más fuentes de ingreso, ya sea invertir en fondos indexados, un segundo empleo, empezar un negocio paralelo. En caso de que sí que sea algo realista poder ahorrar esa cantidad de dinero, te daré una buena noticia, porque gracias a esa cantidad podrías generar mucho más de 140.000 euros en 10 años gracias al interés compuesto, y lo vas a poder ver con tus propios ojos. Pero antes de calcular el interés compuesto, debemos saber cuánto sería la hipoteca, ya que al final solo estamos contando que necesitamos ahorrar esa cantidad de dinero, pero no cuánto tendremos que pagar en un futuro. Y lo más importante es saber cuánto nos vamos a endeudar y qué cuota tendremos que pagar cada mes y durante cuántos años. Y para eso vamos a utilizar un simulador de hipoteca que os voy a dejar en la descripción. Si vamos a este simulador de hipoteca, podremos ver que podemos ajustar las ciertas variables que nos permite para poder saber los datos o qué cantidad de dinero tendremos que pagar. Primero de todo podemos poner el precio del inmueble. Habíamos dicho que el precio del inmueble serán 700.000 euros. Por otro lado, el ahorro aportado serían los 140.000 que habíamos dicho, que equivaldrían al 20% como podéis ver aquí. Luego depende de tus necesidades y de tu capacidad, será más conveniente poder pedir prestado esa hipoteca a menos o a más años. Obviamente si tienes más poder adquisitivo te saldrá mucho más rentable hacerlo con menos años, ya que al final estarás pagando menos intereses. Pero vamos a suponer que lo vamos a hacer a 35 años. Si vemos aquí, lo ponemos a 35 años, ponemos un tipo de interés fijo y ponemos localización del inmueble, por ejemplo en Madrid. Podemos ver que nos queda una cuota de 2.127 euros. Y más abajo podemos ver la cantidad real que terminaremos pagando. Podemos ver que el importe que pedimos al banco es esta cantidad y por otro lado serían los intereses que pagamos al banco. Como podemos ver, los intereses que pagamos son muy altos, por lo que podría interesar reducir los años de hipoteca. Pero si reducimos los años de hipoteca, como podemos ver, lo reducimos, por ejemplo, a 10, podemos ver que la cuota es mucho más alta, por lo que si no tienes el poder adquisitivo para poder permitirte esto durante 10 años, mejor no lo hagas. Pero vamos a volver a la realidad y ponemos a 35 años. Podemos ver que la cuota final que nos queda son 2.127 euros cada mes durante 35 años. Pero espérate porque aún no se ha acabado esto y puede ponerse mucho más interesante. Pero ahora bien, vamos a continuar con la calculadora del interés compuesto. Si eres capaz de poder ahorrar los 1.167 euros cada mes durante 10 años, podemos ver que si lo pones a invertir en un fondo indexado que sigue, por ejemplo, al S&P 500, que durante muchísimos años ha demostrado ser un índice que está subiendo más de un 10% de manera anual, podemos ver que gracias a invertir ese dinero que estamos ahorrando durante 10 años, el monto total será mucho mayor y lo vamos a ver de manera práctica. Si vamos a esta calculadora, podemos ver que si ponemos el balance inicial a 0, ya que partimos de 0, pero ponemos que el depósito periódico, que será de manera mensual, que ya está puesto aquí, es de 1.167 euros, que lo ponemos a una ratio de interés aproximado, pondré de 8%, ya que 10 a lo mejor es demasiado, aunque es posible y es lo que está haciendo ahora mismo, pero vamos a ser un poco más conservadores. Lo ponemos a un 8% de interés. Y luego a una duración de 10 años, que es lo que habíamos calculado, le damos a calcular y podemos ver que el monto total que conseguiríamos es de 214.000 euros. Lo que es muy interesante, ya que habíamos dicho que el monto que necesitábamos es de 140.000 y hemos conseguido 75.000 euros extra, lo que es muy interesante. Pero debemos ser conscientes de que eso tenemos que pagar impuestos si lo sacamos. Sabemos que el tipo de interés por ganar más de 50.000 euros en inversión es un 23% de impuestos. Si hacemos el cálculo rápido de eso, podemos ver que de 75.000 euros, si lo dividimos por un 23%, tenemos un monto total que habremos ganado de 61.000 euros, con lo que ya no tendríamos 140.000, sino ya tendríamos 200.000 euros, los cuales podríamos poner de entrada. Gracias al interés compuesto se nos abren 3 posibles caminos que podríamos seguir y que podríamos reducir mucho el dinero que tenemos que gastar para esa casa de lujo. El primer camino sería reducir la hipoteca dando más dinero de entrada. Si volvemos al simulador de hipotecas, podemos ver que el dinero que hemos dado ya no son 140.000, sino que podríamos dar 200.000, lo que podemos ver que la cuota ha pasado de 2.200
200 euros a 1.900, lo que es mucho dinero a la larga y que ya no es tanta carga mensualmente de dinero. Otro camino que podríamos seguir es que ese dinero extra que hemos ganado los podríamos invertir en otro activo que tenga poco riesgo, como por ejemplo la renta fija, y que lo tendríamos como fondo de emergencia, el cual al tenerlo en una renta fija va a estar luchando contra la inflación, por lo que el valor de ese dinero no va a decrecer. Teniendo ese dinero en renta fija, lo que estaremos haciendo es tenerlo como fondo de emergencia para cubrir cuotas. Podríamos cubrir en un futuro, si lo dividimos entre 1.900 euros, que son los mensuales de la cuota de la hipoteca, podríamos cubrir 32 cuotas, lo que implicaría, si lo dividimos entre 12, a 2,6 años, es decir, un poco más de 2 años y medio de cuotas, lo que puede ser una gran seguridad si no lo puedes cubrir en algún momento, dadas algunas circunstancias. Pero otro camino que podría ser más interesante, pero te va a alejar un poco, solo un poco, de tu objetivo de poder dar la entrada para una casa de lujo y empezar a disfrutarla ya, sería hacer crecer un poco más la bola de nieve del interés compuesto. Si volvemos a la calculadora, podemos ver que continuando aportando los 1.167 euros durante 2 años más, por ejemplo, conseguiríamos aproximadamente 39.000 euros más. Es decir, conseguiremos casi 20.000 euros cada año de más que tuviéramos manteniendo esa bola creciendo. Entonces, esto ya es decisión tuya si te viene de 2 años o no. Si no quieres hacerlo de 2 años, o lo puedes hacer de 1, o incluso lo puedes hacer de más. Porque a veces, a lo mejor, retardar un poco más, comprarte esa casa de lujo, puede hacerte que pagues menos en cuanto a la hipoteca, ya que al final pagas mucho de intereses. Pero, por ejemplo, si ponemos 15 años, podemos ver de que ya no son 75.000 euros en 10 años, sino ya serían casi 200.000 euros. Imagínate la cantidad de dinero que te estás ahorrando, porque si vamos, por ejemplo, otra vez al simulador de hipoteca y en vez de el capital aportado de 200.000 euros ponemos 300.000, ya que al final de esos 200.000 que ganamos debemos quitarle un 23% y sumarle luego los 140, nos daría aproximadamente 300.000 euros. Lo que si ponemos aquí los 300.000 euros aportados, podemos observar cómo la cuota pasa de un inicio de 2.100 euros, luego a 1.900 y a la continuación pasaríamos a 1.500. Es decir, estamos ahorrando casi 600 euros al mes. Obviamente, los intereses pagarías bastante. Estamos viendo que pagarías 200.000 euros, pero 1.500 euros cada mes y sería mucho más asequible. Obviamente, estos números son aproximados. No es ciencia exacta, porque pueden surgir gastos. Pueden, obviamente, haber más impuestos. Pero es para desmitificar el hecho de que necesitas mucho, pero que mucho dinero tener una casa de lujo o que es algo imposible para ti. Pero puedes ver que si trazas un buen plan y utilizando el método SMART es algo que puede ser tangible, que lo puedes conseguir. Ahora bien, es importante también, aparte de todo esto que hemos visto, tener un fondo de emergencia, al menos cubrir de 6 a 12 meses por cualquier cosa que pudiera pasar. Lo más importante es tener un control total del dinero que entra en tu cuenta y del que sale, y también de lo que estás ahorrando. Si tú tienes el control, tú tendrás el control de absolutamente todo. Tú podrás decidir en qué gastas, cuánto ganas, cómo lo inviertes, y en tus manos está poder conseguir esa casa de lujo o cualquier meta financiera o objetivo que te propongas. Obviamente una casa de lujo no es algo imposible, es difícil y requiere esfuerzo, disciplina y constancia. Y piensa que la motivación tampoco es algo que sea lineal. Habrán altibajos, pero debes de ser constante y ahí es donde la disciplina que tengas va a hacer posible o no cumplir ese objetivo. Quiero pedirte que si te ha servido este vídeo, le des un like, te suscribas y comentes qué te ha parecido y si tienes otro objetivo financiero. Si te suscribes podrás ver más adelante nuevos vídeos de estrategias prácticas de poder conseguir objetivos financieros. Así que si quieres alguna estrategia en concreto de un objetivo financiero, déjamelo saber en los comentarios y lo tendrás pronto. Nos vemos en el próximo vídeo.